entonces se ejecutará la abominación desoladora. El momento en el que el anticristo se autoproclame Dios, afirmará ser el Mesías y exigirá la adoración de todos. Cuando digo de todos, es todo el mundo, de todas las naciones del mundo, que componen 200 países aproximadamente en el globo terráqueo, ¿verdad? De las que están allí apuntadas en las Naciones Unidas. Pero Israel, la nación de Israel, rechazará esa acción, y por esto Israel será perseguida durante 1260 días, que son 3 años y medio o 42 meses. ¿Okay? Como lo interpreta Apocalipsis o como lo interpreta Daniel, da lo mismo es. Y se preparará un lugar para Israel, para quienes huyan en el desierto. Es decir, esta persecución provocará que Israel confíe, dependa y crea en Dios y en sus promesas. Cuando uno está en dificultad, ¿verdad?, que buscamos a Dios, wow, el Señor aquí, es cuando el Señor nos usa para que le busquemos. Qué lindo Dios, sí, Señor. Dios usa las dificultades para que le busquemos. Pues Israel se ha alejado bastante de Dios, y en los días venideros va a estar más alejado de Dios Israel. Sí. Fíjese que cuando hace 1 año, hace 2 años, ¿te acuerdas la fiesta que hubo en la frontera y llegaron los terroristas? Ellos dejaron lo sagrado de allá de la ciudad de Jerusalén y se fueron a hacer fiesta, a bailar, a cantar y a hacer cosas ahí, sin importar lo sagrado del día. Era un día sagrado. Y mira lo que cayó, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Santo de Dios. Seguimos. Gloria al Señor. Vamos en el versículo 6. Ya vamos llegando al 7. Entonces, que confíe en Dios y dependa y crea en Dios y en sus promesas. Verso 7. Este verso nos habla de esa guerra entre Satanás y aquellos que le pertenecen a Dios, que le pertenecen a Dios en el cielo. Y Satanás será arrojado. Seguimos el verso 7. Él es arrojado de la dimensión celestial. Ya no se hallará lugar allí para él. Voy a detenerme un poquito ahí. Será arrojado de la dimensión celestial. Ustedes han leído el libro de Job, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor a Satanás? ¿Qué le dijo? ¿De dónde viene? ¿Qué le dijo? ¿Qué le contestó él? Hasta ahí lo dejamos, porque el tiempo va corriendo. Ya no se halla entonces lugar allí para él. Verso 9. Ese fue en el verso 7. Ahora, en el verso 9 dice que él estará en este mundo y hará lo que siempre ha hecho. Y me refiero a engañar. Pero hay buenas noticias. En verso 10 se nos habla sobre el regocijo en los cielos. El cielo se regocija, y el cielo es también un término de reino. Mientras el cielo se regocija, Dios dice: ¡ay de la tierra! ¿Por qué? Porque el cielo se goza debido a que Dios causará la derrota de este mundo. Su ira destruirá todo lo que se opone a los propósitos de Dios para establecer su reino. Y luego vemos la razón de todo este regocijo. Él se goza, y ese gozo se debe a la salvación, a esa victoria
victoria. Y el verso 11 dice que esta victoria se hace realidad por medio del Cordero. El Cordero de la sangre del Cordero. Y de nuevo, el libro de Apocalipsis trae a la verdad verdades del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y nos brinda esas mismas perspectivas, que quiero decir que la sangre del Cordero produce redención. La sangre del Cordero en Egipto nos habla de la Pascua, y la Pascua es la fiesta de la redención. Así que esa victoria, esa salvación proviene de la obra de redención. ¿Y quién es el Redentor? El Mesías Jesús. Este niño varón que completó su obra con éxito y fue recibido de vuelta a los cielos en el mismo trono de Dios. El verso 11 nos habla sobre la victoria por la sangre del Cordero de aquellos que no amaron sus vidas, es decir, sus vidas terrenales y las cosas de este mundo, de esta vida, hasta que recibieron la muerte. Qué lindo Dios. Si nos enfocamos en nuestras vidas terrenales, no vamos a hacerle fieles a Dios. Verso 12. Este verso nos habla una vez más sobre este gozo en los cielos. Y Satanás está derrotado y sabe que su tiempo es corto. Así que procura hacer. ¿Y qué hace? Él desciende a la tierra, sabiendo que su tiempo es corto. Y mientras lo que dice él, verso 13, vemos una vez más que él perseguirá a Israel. Perseguirá a la mujer, que es Israel. Perseguirá a Israel. Él estará en oposición a los propósitos y planes de Dios. Dios proféticamente, en efecto, usará a Israel en los últimos días, y debido a que Satanás ha sido expulsado y está haciendo guerra contra Israel, sabemos algo. Como dije antes, Dios es fiel. Amén. Y Él obrará y le dará a Israel alas de águila. Sí, Señor. Para que sea librado durante ese periodo de tiempo. Y vemos con palabras diferentes el mismo periodo de tiempo que Daniel profetizó. En vez de 1260 días, dice el verso 14, que Israel recibirá estas alas de águila para un tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa un tiempo? Un año. ¿Qué significa tiempos? 2 años. ¿Y qué significa medio tiempo? Medio año. Significa que el periodo es de 3 años y medio. ¿Cuánto es 3 años y medio? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 1260 días. Aleluya. Aquí está en la Biblia. No podemos confundirnos ahí. Amén. Amén, amén. Entonces, Dios ministrará y proveerá para Israel durante ese tiempo de persecución, y habrá un remanente que será salvo. Amén. Verso 15. Vemos que Satanás echará de sí un río que este tiene como fin tragarse al pueblo judío y que desaparezca y destruirlo, ahogarlo
La ilustración aquí es muy similar a la que vemos en el éxodo de Egipto. Israel llegó frente al mar y pensó que este mar sería su sentencia de muerte. Pero Dios no tenía en sus planes que el mar fuese su destino final. En cambio, algo milagroso ocurrió y Dios dividió el mar, y el mar Rojo sí era un lugar de muerte, pero no para su pueblo redimido, sino para el enemigo. Amén. Y Dios se moverá poderosamente. Verso 16. Aquí vemos que Dios producirá que la tierra se abra y que se trague a ese río. Y por cierto, los términos agua y río en Apocalipsis producen se refiere a personas, y simplemente nos dice que el enemigo utilizará a la humanidad, es decir, a un gran porcentaje de la población mundial. Usará el enemigo para hacer desaparecer a esta mujer que es Israel. Población mundial, gran parte, para hacer guerra contra Israel. Entonces sabemos que cada nación del mundo se levantará para luchar contra Israel en los últimos días. Pero Dios sobrenaturalmente defenderá y librará, como lo expresa el versículo 17, donde de nuevo se manifiesta con más fuerza la victoria, y vemos que el enemigo, y me refiero a Satanás y todos los que le pertenecen, guerrearán una vez más y querrán destruir a aquellos que pertenecen a la simiente de la mujer. Eso es importante porque se menciona a Israel y a su simiente, aquellos que tienen conexión con el pueblo de Dios. Y lo que vemos aquí, si examinas bien el verso 17, insisto, no está hablando de manera cronológica. Esto simplemente nos dice que aquellos que se relacionan con el reino en este mundo serán perseguidos. Y aquí nos habla de aquellos que van a salir victoriosos y vencedores sobre la persecución del enemigo. Ahí dice que ellos guardaron los mandamientos de Dios. Estos son los mandamientos de Dios que hallamos en las Escrituras, y podríamos resumir los que en la ley de Moisés está escrito. Sigue diciendo el 17, dice que aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es decir, que cuando obedecemos los mandamientos de Dios, eso manifiesta en nuestras vidas el carácter del Mesías Jesús, nuestro Señor. Amén, aleluya. Daremos testimonio y seremos testigos de Él. Seremos perseguidos, pero será nuestra fe en el Mesías Jesús y en nuestro compromiso con la obediencia. No somos salvos por la obediencia, pero la obediencia expresa victoria. Amén, amén. Y expresa a quien le pertenecemos. Y en el verso 1 de Apocalipsis capítulo
13, en muchas traducciones dice que este personaje, de quien el contexto nos informa en el capítulo 13, que este se pone en pie sobre la arena, es el anticristo. Él se para encima de quienes conduzcan de acuerdo o se conduzcan de acuerdo a los mandamientos de Dios y que tengan el testimonio del Mesías Jesús. Esto le dice al lector: prepárate, prepárate Aleluya. para la persecución. Aleluya. Gloria a Jesús. Quienes caminamos en obediencia a las palabras de Dios, los que guardamos el testimonio del Mesías Jesús, vamos a ser perseguidos. Esto nos dice que la persecución viene, el enemigo está en contra de los propósitos de Dios y de la obra redentora de Dios y de la gente que experimenta la redención, y la victoria viene por medio de la sangre del Cordero. Así que no ames tu vida hasta la muerte, sino que ama al Redentor, aquel que derramó su sangre y por lo tanto la evidencia de tu amor por Él, tal como dijo el Señor: si me aman, guarden mis mandamientos. La evidencia de que le pertenecemos al reino de Dios, no los medios por los cuales somos salvos, sino la evidencia de que pertenecemos al reino de Dios, es que guardamos su palabra, caminamos en sus mandamientos y manifestamos el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Amén, amén.